¿Alguna vez has presenciado algo aterrador, o algo que te causó pesadillas en la pantalla de un televisor? Pues, si ese fue tu caso, hoy te voy a contar la perturbadora historia de uno de los comerciales más terroríficos y el más macabro método para hacer dormir a un niño. Prepárate, ponte cómodo o cómoda, porque hoy vas a dar a conocer la historia de El amanecer es tu enemigo, el comercial que Cartoon Network utilizaba para mandar a los menores de edad a la cama. El amanecer es tu enemigo fue un comercial que Cartoon Network utilizaba para ahuyentar a los niños que se quedaban hasta las horas en las que no estaban permitidos a estar despiertos. Este comercial fue hecho exclusivamente para la cadena televisiva de Adult Swim. Pocas personas tuvieron la mala suerte de haberlo visto una vez en su vida, y hay personas que dicen que no han podido olvidar por días, semanas, meses, hasta años esa experiencia tan macabra y grotesca. Actualmente hay recreaciones de dicho comercial en YouTube, y una que otra creepypasta. Bueno, a continuación les contaré la dichosa creepypasta de este comercial. El último día que se usó el golpe como cierre, en lugar de un tiempo de ejecución normal de 9 segundos, estimados, se ejecutó durante un periodo prolongado hasta que los servicios automatizados fueron superados por la operación manual. Todos conocemos el sonido que sacudió nuestra infancia o adolescencia. El metal resonando, los estruendos, el sonido del metal raspando contra el metal. Siéntete libre de buscarlo si estás un poco oxidado. Ahora, cuando se corta el audio, no suena completo, no está terminado, no ha terminado. Los productores de Adult Swim o Cartoon Network cortaron deliberadamente el resto del sonido, y por una buena razón. El resto que siguió fue la razón exacta por la que nunca volverás a ver este bumper en el aire. Una vez más, supuestamente solo se ejecuta durante unos 9 segundos, y esta es una transcripción aproximada del audio habitual. Metal resonante, seguido de un estruendo, seguido de metal raspando y otro estruendo. Bumper final. Entonces, ¿qué podrías juntar con eso? Nada te suena, ¿verdad? Exactamente. Esta parte que usaron se utiliza de manera efectiva para asustar a los niños que todavía han sintonizado Adult Swim. Incluso les pone la piel de gallina a los adultos porque es muy bueno. Es un rival cercano con los tintineos de martillo en la tarjeta de producción de William Street en el combustible de pesadilla. Volviendo al tema, generalmente un empleado de Cartoon Network ingresaba a la sala de control dejada por un miembro de la tripulación de Adult Swim y se hacía cargo por un día. Sin embargo, no fue exactamente así ese día. El horario habitual del hombre para indicar el inicio de sesión y dicha programación para CN, por alguna razón, no inició el horario del día. Nadie sabe si lo hizo a propósito, y si su contrato fue rescindido o no. Este fue el menor de los problemas que tuvo Cartoon Network en ese momento. Lo que siguió a los 9 segundos comunes fue una transmisión extendida de 2 minutos de algunos de los audios más horribles jamás escuchados en la televisión pública. El metal siguió resonando y el raspado continuó. Lentamente, un sollozo incontrolable se hizo más claro. Ninguna persona lloraba, pero una multitud de personas gritaba y gritaba. A medida que el metal raspaba, los gritos se hicieron más fuertes. Pronto, se podía escuchar el corte de la carne, el triturado de los huesos, el borboteo de la sangre y los estertores guturales de las personas que morían. En todo Estados Unidos, millones de niños y adultos estaban expuestos a lo que sonaba como un asesinato masivo bárbaro. La gente llamaba por todo el país, llorando, gritando o rogando que lo apagaran. Algo mantuvo sus ojos pegados a la pantalla y los mantuvo escuchando la transmisión. La gente asume que finalmente se ingresó a la sala de control y se cerró la protuberancia, lo que puso fin a una experiencia traumática que, sin duda, nadie podría olvidar. En los últimos momentos, cuando el metal resonante creció hasta alcanzar un volumen insoportable, el canal mostró el sol asomándose guiñándole al espectador, y el canal pasó a barras y tonos. ¿Cómo iba Cartoon Network a encubrir esto? Nadie conoce su táctica exacta hasta el día de hoy.
Se han pensado en múltiples teorías, que van desde un cese y desista preventivo hasta posibles artículos de noticias e hipnosis subliminal del espectador durante las siguientes semanas. Si bien no existe oficialmente toda la evidencia pública, los funcionarios de Cartoon Network reconocen un secuestro de la frecuencia del canal ese día, pero no dan más detalles. Todos los golpes de la mañana, incluido DJ, fueron reemplazados por los correspondientes del intervalo de tiempo de la 1:30 am. Sin embargo, se dice que en algún lugar escondido en un sitio de cebolla, accesible solo a través de Tor, hay una grabación del golpe que se reprodujo esa mañana. La pregunta más frecuente entre los pocos que recuerdan esto es cómo Cartoon Network obtuvo el audio en primer lugar. Te tengo una pregunta. ¿Has tenido una pesadilla que lo has sentido muy real? ¿Y cuando la criatura o ente te atrapó, te despertaste para no saber qué te iba a pasar en tu sueño? Pues, hoy vas a escuchar una pesadilla que le ha pasado a alguien en mi familia. Ponte auriculares, a todo volumen y un lugar cómodo porque hoy vas a ver la macabra pesadilla del lobo que grita para que no te pongas de pie. Esto le pasó a mi madre, estábamos en Cosquín, nos quedamos unos pocos días por el tema de celebrar el Día de la Madre. En un día, ella me dijo que tenía una pesadilla en el cual ella estaba conmigo, mi padre, mi tío, y otros familiares, y de repente ella vio a lo lejos un lobo, pero este era muy diferente a cualquier lobo habitual, era un lobo mitad hombre, y en vez de gruñir o aullar, este gritaba que nadie se parara o que se ponga de pie. Todos los miembros, excepto mi madre, han sido hipnotizados, y el lobo decía que nadie se dignara a ayudar o que todos morirían. Mi madre no hizo caso, y el lobo al ver que eso dijo lo siguiente: solo te pedí una cosa, una simple cosa, pero no me hiciste caso, es por eso que mereces ser castigada, ahora tú debes morir, tu alma me pertenece. Y entonces el lobo se abalanzó sobre mi madre para devorarla brutalmente, y arrastró de su cuello mientras que veíamos que se transformaba en una loba, pero luego regresó como si no hubiese pasado nada, y entonces mi madre en la realidad se despertó para no seguir con esa pesadilla tan mórbida. Hasta el día de hoy, sigo pensando en múltiples teorías de ese hombre lobo. ¿Quién era ese hombre lobo? ¿Acaso este era alguien antes de ser lo que mi madre presenció en su pesadilla? Porque gritaba que nadie se ponga de pie y que nadie ayudara a nadie. Nunca lo sabremos, así que, contéstame esta pregunta. ¿Te pasó este tipo de cosas, o conoces a alguien que le pasó algo similar? Si es así, déjame tu historia en los comentarios, para que yo posiblemente lo cuente en un futuro vídeo de ello. Te ha hablado Javier el Bufón y les deseo a todos ustedes una muy buena noche y feliz Halloween. Las sombras, todos pensarían de que es un mito o una leyenda, pero es un relato verdadero. Esto le ocurrió a mi abuela, una tarde fría y oscura, llena de olor a rosas, acompañada de su madre, mi bisabuela, fueron a buscar al pueblo siguiente lo que necesitaban para la cena. Ella tendría 8, 9 años, el camino era frondoso, calle de tierra y un absoluto silencio. En lo que oscurecía, observaron una hermosa luna, llegando al lugar y completar sus compras, y se adentraron a volver, empezaron a sentir un aroma raro. Mi bisabuela temblando agarró la mano de su pequeña hija, mi abuela, a lo lejos observaban una sombra negra, tenían que seguir para llegar a su hogar. A medida que avanzaban, sentían un frío escalofriante en todo su cuerpo. Llegando a un camino angosto, ven a un hombre todo de negro. Mi bisabuela creía que era mi abuelo que los fue a alcanzar para ayudarlas con lo que traían. Entonces le dice: Antonio, Antonio, ¿dónde vas? Y en ese momento el hombre de negro y sombra se da vuelta como si estuviera flotando en el aire. Asustadas apresuramos el paso, creyendo que habían ocurrido algo en nuestra casa. Mientras seguíamos al hombre de negro y oscuro, de a poco fue desapareciendo de su vista. Al llegar a la casa nos dimos cuenta que nos había pasado era un fantasma o un alma en pena. No se atrevieron a preguntar si necesitaba algo al confundirlo con mi abuelo. Esto le pasó a mi abuela y es verdad, ni mito ni leyenda. ¿Alguna vez tuviste un encuentro de este tipo? Si es así, contame lo que cuento tu historia. Te ha hablado el Bufón y te deseo buenas noches, buenos días, hasta pronto y hasta luego.
Episodios perdidos, esos episodios que nunca salen a la luz por diversas razones. Muchas veces el episodio nos muestra al protagonista matando o haciendo sufrir a los que les rodea, o en otros casos este procede a suicidarse. Pues el día de hoy, les traigo un episodio de una serie que si sabes hablar inglés, lo entenderás, y si no, te lo traduzco. Bienvenidos a la historia del episodio perdido titulado Flower Revenge, o traducido al español, La venganza de Flower. Este episodio perdido es de una serie de habla inglés llamada Battle for Dream Island. Es una serie web animada china-estadounidense creada por Carrie Wan y Michael Wan, quienes son más conocidos por el nombre de su canal de YouTube, Hack Jellyfi. La serie trata sobre una competencia entre objetos antropomórficos inanimados. Se estrenó el 1 de enero de 2010 y actualmente está transmitiendo su quinta temporada. La gran mayoría lo conoce, es como el drama total de YouTube. Como todos saben, esta serie no se salvaría de las creepypastas tan fácilmente, y ha surgido un montón de ello, pero la que te voy a contar ahora es una de ellas, donde una venganza por tanto sufrimiento que disfrutan los demás se vuelve una masacre total a sangre fría. Free, Battle for Dream Island, probablemente siempre será uno de mis programas en línea favoritos. Inanimate Insanity es mi segundo programa en línea favorito, pero he visto Free mucho más que Inanimate Insanity. ¿Sabes cómo terminó la primera temporada hace más de una década? Bueno, recientemente, Hack Jellyfi lanzó un video llamado Free 26, Flower's Revenge, de Lost Episode. Estaba realmente emocionado y listo para ver este episodio como cualquier otro episodio de Flea, pero estaba emocionado de poder ver más Flea. Cuando hice clic en él, el episodio comenzó con la introducción normal, y cuando el episodio comenzó con Flower, realmente enojada como siempre, mirando a todos los demás concursantes. Entonces, de repente, saca un cuchillo afilado y dice: ustedes han estado jugando con mi vida durante más tiempo en la historia del mundo, ustedes me mataron y estaban orgullosos de eso, ahora es el momento para que yo los mate. Ella dijo. Entonces algo apareció en la pantalla y no pude ver qué era. Pero cuando rebobiné cuadro por cuadro, vi algo que me dio ganas de llorar y vomitar al mismo tiempo. Era una imagen de Paper de Inanimate Insanity, pero lo que la hizo tan escalofriante fue que Paper estaba todo rojo y también el primer plano. Y el fondo era verde, pero te juro que en algún lugar me pareció ver sangre. Tan confundido pero curioso como estaba, continué mirando. De todos modos, el primero que Flower mató fue Bubble. Bubble no solo reventó como de costumbre, Bubble en realidad comenzó a sangrar y murió unos minutos después de que Flower apuñalara a Bubble, y le sacaron los ojos. Todos gritaron cuando Bubble murió, excepto Flower. Flower se estaba riendo como una psicópata salvaje. Por cierto, le tomé una foto con mi iPhone, todavía tengo la foto y la mostraré cuando tenga la oportunidad de publicar esto. Y créeme, se veía horrible. Luego comenzó a desollosar a lápiz. Cuando Max vio morir a Pencil, Max gritó: Dios mío. Eso fue como, brutal. Flor. Alto. Luego la mató con 2 cuchillos apuñalados en la cabeza. Flower luego se rió entre dientes demoníacamente. A Flower no le importaba, solo quería vengarse. Inmediatamente después de que eso sucediera, Flower de repente sacó no 1 ni 10 sino 17 cuchillos y se los arrojó a todos los concursantes. Una vez que estuvieron muertos, Flower se rió entre dientes demoníacamente y dijo: todos los concursantes están atendidos. Ahora todo lo que queda es el locutor. Luego, la escena se cortó a Flower frente al locutor, y ella estaba gritando esto mientras estaba en reversa: voy a matarte para hacer feliz a Satanás. Viva el rey del infierno. En un tono demoníaco. Luego, la escena se cortó a estática durante 12 segundos mientras se reproducían los gritos de Food.wmv. Luego, la escena muestra a Announcer con sangre saliendo de su boca y una motosierra atravesando su cuerpo. Luego pasó a Flower, y ahora parecía demoníaca. Sus ojos eran rojos, tenía alas rojas como las de un dragón, sus dientes eran afilados, sus pétalos estaban empapados en sangre y tenía garras en sus pies y manos. Y entonces, el episodio terminó. No lo soporto más. Envié un correo electrónico a los UAM sobre el episodio. 2 semanas después, recibí una respuesta y decía: una cosa, ¿cómo diablos encontraste eso? No sabemos cómo pudo haber sucedido esto, Matt, gracias por decírnoslo.
Vimos este tipo llamado Dealer F. Escobar cerca de nuestra puerta principal, y pensamos que este tipo podría ser bueno para ayudarnos a hacer episodios de FD, pero luego, 2 días después, estaba pensando en el evento en el que sus padres, Mark y Susan, fue asesinado en una fábrica de refrescos cuando Dealer y sus padres estaban de gira por la fábrica. Entonces, se le ocurrieron ideas horribles y espantosas. En 2012, Tyler notó que la temporada 1 estaba terminando y pasó este episodio como el final de la temporada 1. Luego subió el episodio a YouTube, sin pensarlo 2 veces, y lo echamos de nuestra casa. Afortunadamente, el final solo estuvo en YouTube durante 4 años, antes de que lo eliminaran. Lo sentimos, Matt, realmente lo sentimos. Atentamente, Cari y Michael Wan. Luego puse la carta en la mesa de la cocina y fui a vídeos de Hackon Jellyfi, pero el vídeo no estaba allí, lo habían borrado. Gracias a Dios. Dije que ya no veía el episodio en los vídeos de Hackon Jellyfi. Unas horas más tarde, volví a buscar el episodio, sabía que se había eliminado, pero no sabía si alguien había vuelto a subir el episodio o algo así. Entonces agradecí que no lo volviera a subir y que nadie lo hiciera. Hablando de eso, porque no quiero volver a ver o incluso hablar de ese maldito episodio nunca más en mi vida. Tengo una cosa más que decir, que es esto. No vean La venganza de Flower. Si este episodio está en alguna parte, no lo mires. Si eres una persona valiente, el vídeo está ahí para que lo veas. No digas que no te lo advertí. Es muy aterrador. Por mucho tiempo, Happy Tree Friends fue y siempre será una de las series que por más infantil y tierno se vea, siempre habrá sangre salpicando, órganos y huesos expuestos y con muchísimo gore a más no poder. Pues, ¿alguna vez te has preguntado, ¿hay otra serie igual de tierna y sangrienta de esta misma? Y yo te contesto. Sí, lo hay, pero esta agrega cosas nunca antes vistas como, escenas de tortura, gritos que suenan más reales que caricaturescos y por supuesto, a alguien con los fetiches más sangrientos, perturbadores y fuertes del mundo. Sean bienvenidos de vuelta a una nueva historia, esta vez, vamos a hablar y dar a conocer, la serie llamada Pretty Blood, o Sangre Bonita al español. Bueno, pónganse cómodos, auriculares a todo volumen y con algo para comer y beber, esta historia está a punto de comenzar. Pretty Blood, o Sangre Bonita al español, es una serie animada de YouTube y Newgrounds, hecha por el usuario LeroCuting de Tailandia. Esta serie posee más de un solo capítulo, algunos canónicos y otros no tan canónicos, es muy parecido a Happy Tree Friends, pero el gore aquí es más fuerte de lo habitual, y el creador, por supuesto, dice en las advertencias que no debes de ser tan tonto para pensar que esta serie va dirigido al público infantil. Episodio. Ringy. Este es el primer episodio de la serie lanzado en 2017, Nappy está jugando en su habitación. Está encantada de ver a su mamá, Rindy. Ella corre hacia ella anticipando un abrazo. Rindy procede a darle un puñetazo en el estómago haciéndola sollozar histéricamente. Rindy mira a su hija con su verdadera sonrisa sádica. Patea repetidamente a Nappy y le arroja una maceta en la cabeza, dejándola inconsciente. Rindy agarra la camisa naranja de Nappy con un corazón para atarle los brazos. El agua salpica la cara de Nappy y la despierta ante su padre, el cadáver mutilado de Magri. Ella grita de miedo y tristeza por lo visto. Ella experimenta el mismo bucle de tristeza y miedo una vez que Rindy camina detrás de ella para agarrarla por las ataduras y clava su cabeza en el estómago desgarrado de Magri, provocando que vomite. Rindy deja caer a Nappy al suelo. Nappy pide clemencia, pero Rindy se tapa la boca con cinta adhesiva para cortar la amplia sonrisa de Rindy que sostiene una jeringa vacía. Nappy entra en pánico y trata de salir de las ataduras. La jeringa se acerca a su columna haciéndola volver a mirar la sonrisa sádica de su madre con su mirada suplicante de misericordia. Rindy inyecta la aguja vacía en la espalda de su hija mientras ella grita, golpeándose las piernas repetidamente. La jeringa apuñala repetidamente las piernas de Nappy, enterrando profundamente en la herida abierta de las piernas, amplificando sus gritos. Rindy agarra 3 ganchos dorados y engancha 5 de ellos en los brazos, las piernas y la cabeza de su hija, lo que la hace gritar y mover más las piernas. Colocó el extremo de los ganchos en el techo del colgador sosteniendo a Nappy, desgarrándole la piel y manteniéndola inmovilizada. Rindy agarra la aguja una vez más, apunta con la aguja a la cara de Nappy y apuñala la jeringa profundamente en su cabeza. La aguja apunta al ojo izquierdo de Nappy. Ella cierra el ojo izquierdo, pero Rindy abre los párpados y apuñala el ojo expuesto.
Rindy se aleja de su trabajo para agarrar una cámara rosa. Presiona grabar y coloca la cámara en el escritorio cercano. Se muestra que Rindy vuelve a tener su cara más maligna mientras se sienta y observa a Nap picoteando trozos de sangre y dulce, murmurando débilmente y gritando pidiendo ayuda. Rindy se sonroja ante el malestar de Nappy por su piel desgarrada, lo que implica que está sádicamente excitada por el sufrimiento de su hija. Luego, Rindy sube la cinta de Nappy colgado de ganchos al sitio web para compartir vídeos Pretty Blood Televisión como su película snuff casera Killing My Child. La cámara muestra un fantasma de Nappy mirando su casa con tristeza, presumiblemente persiguiéndola. Sandy Bean visita al fantasma de Nappy y procede a saludarla. Luego le explica que Rindy dio su vida para quitarla por dinero y diversión. Sandy le dice que pronto renacerá una vez más en un lugar mejor y que tendrá un mejor viaje por delante. Él le dice que descanse en paz y le afirma que su principal objetivo es recuperar su billetera perdida. Sale de la pantalla haciendo la transición de la desaparición de Nappy. Los créditos aparecen cuando una voz siniestra comienza a hablar de fondo. Los demás capítulos canónicos como ejemplo son Necroworm, una competencia brutal de la compañía titulada como el nombre de la serie donde los participantes son infectados con un gusano extraño que hace que el infectado se vuelva un zombie. Y que para colmo, el premio no es nada lindo, el premio es Tortura sin fin, Red Snow, una serie que está dividida en partes, donde 5 sobrevivientes tratan de pasar una tormenta de nieve intentando sobrevivir a los ataques de Rindy, Space Bubbly, donde al parecer los marinos no son los únicos que sufren, donde unas especies llamadas Bubblies, unos pulpos del espacio son enviados a un lugar donde es dirigido por un robot marino conejo llamado Robot, donde al parecer los que dirigen la estación fueron infectados por un virus que los vuelve unas máquinas de matar. El creador aún sigue creando contenido de ello, y si quieres saber más, mírate la serie, pero lo único que puedo advertirte es lo siguiente. Si no te gustan las escenas sangrientas, tu cuerpo no aguanta ver mucha tortura o si eres menor de edad, es recomendable que no visualices el contenido o puedes llevar 1001 traumas. Y bueno, ahora te diré esto, si alguien de tu familia posee un fetiche sangriento y literalmente le gusta el sufrimiento ajeno, reza y preocúpate por eso, y recuerda, siempre estaré listo con nuevas historias para contarte. Ahora me despido, hasta la próxima mis adorables y tiernitos marinos suscriptores. Te quiero hacer unas preguntas. ¿Alguna vez te sentiste inseguro al manejar por la noche? Cuando vas viajando en auto o otro tipo de transporte, en medio de tu recorrido sientes que algo raro está sucediendo y que es fuera de lo común. Si ese fue tu caso, hoy te contaré una experiencia paranormal totalmente real, una historia que le ha pasado a mi padre. Prepárate, porque hoy te contaré el caso de mi padre y su momento inquietante de un viaje suyo en la ruta 16 de aquí de Argentina. Todo comenzó en un verano del 2000, mi padre estaba viajando de Machagay a Chacó en un auto nuevo a visitar a su padre, quien para mí, era mi abuelo. Su recorrido estaba todo tranquilo, pero en una parte, logro visualizar una casa abandonada de un pueblo de la ruta 16, desde su niñez, él temía pero le daba curiosidad ese tipo de lugares raros y inquietantes, y en lo que él pasaba de esa casa abandonada, todas las luces de su auto se apagaron repentinamente, tanto las de adentro como las de afuera. Mi padre en su recorrido se sorprendió de lo que había pasado, y eso que el auto todavía funcionaba y estaba en marcha. Entonces, mi padre decidió salirse del auto para revisar si todo andaba en orden, y sí, los fusibles y todo andaban correctamente, pero lo que falló fueron únicamente las luces. Después de eso, mi padre decidió llamar a mi abuelo para avisar de lo ocurrido, y en tan solo 20 minutos después, las luces volvieron a funcionar. Mi padre volvió a llamar para avisar de que las luces volvieron y seguir con el recorrido. Por suerte a mi padre no le pasó nada malo. Esto es una historia totalmente real, ni mito ni leyenda urbana. ¿Alguna vez alguien o tú mismo pasaste por algo totalmente similar? Ponlo en los comentarios que puede que cuente tu historia. Les ha hablado el bufón sangriento y les deseo buenas noches y casi feliz Halloween.
sientes y cuando estás solo. Resulta que en una vez cuando el Sepster era más o menos bebé en una noche se despertó y vio un ente extraño, el recuerdo que él tuvo fue completamente borroso pero lo recuerda muy bien, el ente era inofensivo pero su físico es extraño que Sepster no pudo describirlo, él era tan extraño hasta que le dio miedo y al final le dio una teta, en Ecuador al biberón, o sea, lo que los bebés toman su leche en polvo y eso le dicen teta, no mal piensen, y nunca Sepster volvió a ver ese extraño ente. Nuestra querida Coffee la oveja, una vez no hace mucho ella estaba durmiendo tranquilamente, su madre estaba trabajando y eran alrededor de las 8 de la mañana, ella estaba soñando bien a gusto, hasta que escuchó su nombre con la voz de su madre cuando ella no estaba. Después de que ella escuchara eso, se quedó quieta por el susto en la cama y no quiso levantarse. A nuestro amigo Libby, una vez tuvo una espantosa pesadilla donde él estaba completamente encadenado y en eso vio unas arañas gigantes que empezaron a rodearlo de manera amenazante y después, él creía haber visto una mujer sin rostro y con sangre en su ropa. Todo sucedió un martes 21 de abril del año 2020, la pandemia había arrasado con todo y mi familia y yo no nos tocaba más nada que hacer más que estar encriptados en nuestros hogares, no más juegos, no más diversión, solo un encierro. Sin tener algo con que entretenerme pasé tiempo en la web, viendo de cualquier contenido incluido una cierta leyenda urbana sobre una RAM de Sonic, mi personaje favorito en aquellos tiempos, revise la historia que si bien aterraba un poco, no era la gran cosa más que otra leyenda más del montón, aparte que los fantasmas no existen, pero si las pestes informáticas, un día de regalo del cumpleaños se me fue la de un Sega CD junto con el mítico Sonic CD, mi emoción no tenía límites, para mí era impensable tener tal joya así que desde esos días mi mundo se hizo más entretenido, estuve jugando el juego una y otra vez, hasta que un día, no lo encontré. Me pareció muy extraño aquel hurto que recibió mi CD así que investigué, después de tanto buscar no quedaba en donde buscar excepto, el sótano, el frío y polvoriento sótano, al bajar por las escaleras rechinantes que lo confirmaba podía ver una luz deslumbrante desde una computadora de formato arcaico, encontrando también a mi hermano quien parecía observar algunos daños que sufrió su prototipo de robot pues él es un aficionado a la robótica y siempre creaba uno que otro invento con la esperanza de un día ser parte de una gran corporación. Una vez yo estaba muy triste porque le tiraban odio a mi OP del asombroso circo digital y dejaron de odiarme así que decidí cambiar mi personaje zombie ahí donde me salió muy bonito y le estaban haciendo fanart super lindos toda normal ahí, pero las cosas cambiaron un poco, esta noche de viernes estaba enfiestada y me comí papitas mientras decidí dormir. Un poco se escuchaba sonidos de lluvia y truenos. De repente una chica zombie tiraba piedras en mi ventana de mi habitación y me desperté del susto del trueno y vi escuchando esos molestos ruidos de roca tirando en la ventana mía, y me levanté y no podía creerlo, estaba mi personaje zombie y sonreía siniestramente y tenía sangre en el cuerpo y me asusté y decidí avisar a mis padres pero me dejaron casa solas y lloraba de miedo y de repente mi personaje zombie abre la ventana de mi habitación y entra a mi habitación y decidí correr y esconderme un rato en el closet de mis padres y se escuchaban pasos de mi personaje, y me dormí y a las 2 de la mañana abro el closet y estaba ella comiendo la carne de un humano que la maltrató hacia mi personaje y lo mató mientras disfrutaba la carne y salí corriendo sin hacer ruido y de repente me golpeé en el espejo y se cayó en el espejo y se rompió. De repente mi personaje escucha el sonido del vidrio del espejo de cristal rompiéndose y yo salí corriendo de ahí. Salí de mi casa, y ella tenía un cuchillo en la mano con sangre y tenía una sonrisa siniestramente y horrorosa y de repente yo escuchaba ruidos de infectados y de repente mi personaje procede a tener una apariencia rara y se transforma en un ser raro y su cuerpo de color negro y salía sangre negra en su cuerpo y sus ojos de color blanco y tiene dientes afilados y garras afiladas. Yo no podría creer, estaba a punto de morir y de repente salí corriendo, y de repente llegué a un lugar sin salida y ella sonríe y empieza a agarrarme y empezó a matarme con el cuchillo y salía sangre en la boca y decidí darle una patada fuerte en el estómago, y salí corriendo y me escondí para que no me mate. De repente, una sola se acerca a mí y empieza a agarrarme del cuello y de repente me di cuenta que me estaba ahorcándome y dejé de respirar y muero. Y a la mañana siguiente estaba en mi pieza y eran las 6:59 de la mañana y pensé que era todo verdad, pero me di cuenta eran cosas paranormales. Aquellas personas son solo espíritus que buscan la compañía, ellos no hacen nada.
Solo te vigilan cuando estás durmiendo, pero si se dan cuenta que estás despierto es mejor no hacer ruido, porque si no, te encontrarán. No es raro que a ciertos miembros de mi familia les pase algunos momentos paranormales. Todo empezó en una tranquila siesta, en donde yo y mi padre estábamos tranquilamente durmiendo profundamente, éramos los dos únicamente, nadie estaba con nosotros, como de costumbre, estábamos en el reino de los sueños, todo tranquilo por el momento, pero mi padre sentía algo, o más bien, él sentía a alguien abrazándolo, y este le dijo lo siguiente: yo soy Vitel. ¿Entendiste? Mi padre se sentía raro, estaba fuertemente abrazado, trató de salirse de aquel abrazo pero no fue capaz. Pero en ese entonces logró despertar de aquel sueño extraño. Días después, decidió buscar información de aquella persona que se encontró, pero no encontró una fuente que le diera la información, trató de buscar a la persona haciendo de todo, pero nada, no había nada que le informara de aquel ser tan raro. Días después en lo que escuchábamos una radio donde cuentan sucesos terroríficos de la gente acompañado de la voz de un gran locutor, nos decidió contar lo que le pasó, y siendo sincero, ni yo me lo podía creer, y por eso les estoy contando esto. Tengan mucho cuidado con lo que sueñan, ya que no siempre pueden tener un sueño que parezca un paraíso colorido, puede ser un sueño donde puedes sentir como tus miedos te devoran lentamente y tus traumas te atormentan hasta el último día de tu vida. Hola a todos. Su querido bufón sangriento está de vuelta, y hoy les traigo una historia que les pondrá los pelos de punta. Si eres amante de las creepypastas, prepárate, porque esta es una de las más inquietantes que he encontrado. Se titula The Please Stand By Dog. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame en este viaje a lo desconocido. Empecemos. En la década de 1970, un canal de televisión local de Nashville, Tennessee, luchaba desesperadamente por mantener su estatus como estación de transmisión después de salir de la bancarrota. La programación de la estación era errática. Hubo una disminución significativa en la calidad de los programas que se transmitían, lo que hizo que el canal fuera casi disfuncional. Las dificultades técnicas eran rampantes, con problemas de audio persistentes que a menudo empeoraban las transmisiones. Además, la estación se vio plagada de frecuentes falsas alarmas que interrumpieron la programación. En un caso hubo un fallo técnico, expresado de tal manera que nadie puede explicarlo exactamente. Se desconoce en qué fecha ocurrió, cuando el canal fue confiscado durante la pausa comercial, no estaba claro si fue un secuestro dirigido o simplemente una broma retorcida y enfermiza. Después de la emisión de un anuncio de servicio público antidrogas creado por Hanna-Barbera, la pantalla se volvía negra y reaparecía en una pantalla de presentación con un dibujo de un cachorrito amarillo, sosteniendo un enchufe detrás de un cartel azul que decía: por favor, esperen. La pantalla permanecía así por un momento más antes de que el video volviera a apagarse y reapareciera de manera diferente. El perro había cambiado, su cara ya no era linda y no parpadeaba. Una música sombría sonaba sobre el video durante un tiempo enloquecedor. El fondo se desvaneció lentamente cuando la música se detuvo y dejó todo en total oscuridad. En esos segundos, todo estaba en silencio y parecía que simplemente se quedaría ahí. Entonces, sucedió de la nada, cuando la cara del perro cambió a una expresión que no puedo entender, sus orejas se animaron, haciendo este indescriptible ruido inquietante. Mientras veo esto, este clip te toma por sorpresa. No mucho después, el perro se fue, al igual que el texto en el cuadrado azul que dejó la pantalla vacía, dejándote con nada más que el enchufe. Los comerciales continuaron como si nada hubiera pasado. WZTV no se ha adaptado al clip de pesadilla desde entonces y parece que nunca darán una explicación más clara a este clip.
Sí, es así de corto, tampoco como que de la nada pase lo mismo que ese hacker. La nostalgia, un sentimiento de volver al pasado y recordar cosas con mucho cariño. Todo bien ahí, pero, ¿qué pasa cuando la nostalgia se vuelve un trauma? Hoy exploramos el escalofriante mundo del vintage YouTube Preservation Project, un canal que presenta versiones corruptas de antiguos vídeos de YouTube. En estos vídeos, ocurren cosas aterradoras y perturbadoras que transforman esos recuerdos queridos en pesadillas inquietantes. ¿Están listos para descubrir el lado oscuro de la nostalgia? Vintage YouTube Preservation Project, al español, proyecto de preservación de YouTube antiguo, es un canal de YouTube de apenas 579 suscriptores y con 33 vídeos como mínimo. La cuenta fue creada el 8 de julio de 2023, el canal para ojos débiles trataría de un canal que se encargaría de recuperar vídeos viejos y perdidos de YouTube, pues, ese no es el caso, ya que estos vídeos están de algún modo corruptos, provocando que por un corto tiempo se vean normales, y cuando notas cómo se distorsionan, notarás que algo severamente malo está a punto de ocurrir y que posiblemente te lleves el mayor susto de tu vida, que puede que llegue a provocarte un paro cardíaco. El usuario tiene como listas de reproducción varios vídeos supuestamente recuperados de usuarios antiguos de la plataforma. Algunos de los vídeos solo presentan glitcheo intenso y ruido distorsionado, mientras que algunos nos muestran cosas más allá de lo antes mencionado. Por ejemplo, en el vídeo de Six Animated CG Dinosaurs, o en español, 6 dinosaurios animados CG, donde ni bien llegamos al quinto dinosaurio, todo se distorsiona, y nos muestran imágenes de un lugar en blanco y negro, de un supuesto laboratorio, donde se ve varias fotos de personas trabajando, para luego mostrar un mensaje que dice lo siguiente. Recuerdos. Recuerdos de un tiempo pasado. Las cosas están cambiando a nuestro alrededor. Puedes notarlo en este momento. Tómate tu tiempo y desentrañarás nuevos recuerdos. Si haces eso, el tiempo siempre estará de nuestro lado. C. Laboratorio de la Revolución de Praga. Aquí nos preguntamos, ¿qué cosas hay que desentrañar? ¿Acaso son los recuerdos del pasado? Básicamente, hay que destripar todos esos momentos de nuestra infancia, y saber que todo está cambiando a nuestro alrededor. ¿A qué quieren llegar con eso? ¿Quiénes trabajan en, o qué es el laboratorio de la Revolución de Praga? Tantas preguntas y tan pocas respuestas. Pero tú, querido espectador, quiero que des alguna que otra teoría de qué se trata todo esto. ¿Acaso nos quieren mandar a vivir en la nueva era? ¿Quieren que olvidemos todos estos bonitos recuerdos y nos enfoquemos en lo nuevo? ¿Acaso esto es un mensaje para olvidar nuestras infancias a toda costa? Tómate tu tiempo para pensarlo. Escribe tu teoría en los comentarios. Lo único que puedo decir de este canal es que es raro, pero el ARG y todo se ve interesante. Espero que les haya gustado. Ya saben qué hacer, manito arriba, comentar y suscribirse. Y por supuesto, tener cuidado con lo que lleguemos a ver aquí en YouTube. Nos vemos en otra historia. Recuerdo claramente aquel día que fui al río Paraná con mis padres. Era un día soleado, el aire estaba lleno del aroma fresco del agua y la vegetación que bordeaba las orillas. Mis padres querían hacer un picnic junto al río, un plan simple, pero yo no podía dejar de sentir una extraña sensación desde el momento en que llegamos. Algo en el ambiente se sentía ahí diferente. Mientras mi madre colocaba la manta y mi padre preparaba los sándwiches, decidí caminar un poco por la orilla, observando cómo el agua se movía lenta pero constante. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En la distancia, un barco emergía de entre la niebla que no debería estar allí en un día tan despejado. Era un barco antiguo, de madera oscura y podrida, con velas desgarradas que parecían ondear a pesar de que no había viento. A medida que se acercaba, el aire a nuestro alrededor se volvió más frío, casi gélido. ¿Lo ven?
Pregunté, señalando el barco. Mis padres miraron hacia donde apuntaba, y pude notar cómo sus rostros se tornaban pálidos. ¿Qué es eso?, murmuró mi padre, tomando a mi madre de la mano. Nadie en la orilla parecía darse cuenta de la presencia del barco. Era como si estuviera allí solo para nosotros. Decidimos acercarnos un poco más para observarlo mejor. El barco se deslizó suavemente por el agua, pero no hacía ningún ruido. Ni el crujir de la madera ni el chapoteo del agua. Y entonces, cuando estuvo lo suficientemente cerca, vimos algo que nunca podríamos olvidar. A bordo, se podían ver sombras, figuras humanoides que se movían lentamente, como si estuvieran ocupadas en sus quehaceres. Pero había algo en ellas que no era natural. Sus movimientos eran rígidos, como si cada acción estuviera fuera de tiempo, como un viejo film roto proyectado a la fuerza. Cuando mi madre quiso retroceder, una de esas figuras giró la cabeza hacia nosotros, y su rostro, o lo que parecía serlo, no tenía rasgos. Solo una sombra negra donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Sentí que algo me apretaba el corazón. Esa sombra vacía parecía mirarme directamente, como si me viera a través del alma. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. El barco se quedó flotando allí, inmóvil. No había ancla, pero nos movía. Las sombras simplemente se quedaron paradas, mirándonos. Mi padre, intentando mantener la calma, nos empujó a mi madre y a mí para alejarnos. «Vámonos de aquí», susurró, con una voz temblorosa. Mientras corríamos de vuelta al auto, el río pareció cobrar vida de repente. El viento comenzó a soplar con fuerza, y un frío indescriptible nos envolvió. Las ramas de los árboles se agitaban frenéticamente, como si algo invisible estuviera corriendo entre ellas. Cuando llegamos al auto, el barco había desaparecido. Pero el río seguía igual de inquieto, y el aire, cargado de esa sensación de que algo nos había visto y no nos iba a olvidar. Desde ese día, mis padres se negaron a regresar a Paraná. Yo tampoco he vuelto. A veces sueño con ese barco, con esas sombras sin rostro, y cada vez que lo hago, despierto con la sensación de que algo está acechando en la oscuridad de mi cuarto. Y aunque intento convencerme de que todo fue un truco de la mente, una parte de mí sabe que aquel barco sigue navegando, esperando encontrar a quien tenga el infortunio de cruzarse en su camino. Creepypasta. El lado oscuro de Javier a la bufona. Había una vez, en un rincón oscuro de Juba, una fangirl devota llamada Javier a la bufona. Era más que una simple admiradora de Javier el bufón. Estaba obsesionada. Su vida giraba en torno a él, soñando día y noche con ganarse su corazón. Su sonrisa, su poder y su carisma la atraparon desde el momento en que lo vio. Sin embargo, había un pequeño problema. Javier el bufón apenas sabía que ella existía. Javiera intentaba de todo. Creaba elaborados planes para llamar la atención de su ídolo, pero siempre fracasaba. Los días pasaban y su frustración crecía. En el fondo de su corazón, una oscuridad comenzaba a emerger. Cada vez que veía a Javier rodeado de sus amigos o conocidos, el resentimiento dentro de ella ardía más fuerte. Se sentía ignorada, invisible, y esa mezcla de obsesión y desesperación comenzó a consumirla. Una noche, en la más profunda desesperación, Javiera encontró a Infinite Attempt, un ser inmortal que alguna vez fue una versión alternativa de Capitán Kubik. Infinite Attempt había sido maldecido. No tenía brazos ni piernas, y su eternidad estaba destinada a un ciclo sin fin de sufrimiento. Para Javiera, este pobre ser se convirtió en el objeto perfecto para desahogar su rabia. En su locura, Javiera empezó a visitar a Infinite Attempt en secreto. Al principio, solo lo insultaba y humillaba, pero pronto la oscuridad en su interior la empujó más allá. Descubrió una satisfacción retorcida en su sufrimiento. Lo golpeaba con fuerza, sabiendo que su inmortalidad lo obligaba a soportar todo, sin poder defenderse o escapar. Pero no se detenía ahí. Cada vez que sentía que Javier el bufón la ignoraba, regresaba con más furia, descargando su frustración sobre él, torturándolo de las maneras más horribles. Los gritos de Infinite Attempt resonaban en las sombras, pero nunca podían escapar. Javiera lo tenía atrapado, y su locura crecía con cada tortura. Se convirtió en un ciclo vicioso. Cuanto más ignoraba Javiera, más salvajes eran los castigos que infligía a su prisionero. Pero el verdadero horror no residía solo en la tortura física. Javiera jugaba con su mente, prometiéndole una liberación que nunca llegaría.
Se burlaba de su sufrimiento eterno, diciendo que, al igual que él, ella también estaba atrapada en un ciclo de desesperación por un amor no correspondido. Decía que él debía entender su dolor, porque ambos estaban condenados a una eternidad de tormento. Lo más espeluznante era cómo la oscuridad en Javiera la hacía justificar sus actos. Para ella, Infinite Attempt no era más que un muñeco al que podía moldear y destruir a su antojo. Su inmortalidad lo hacía perfecto para su macabro juego. Con el tiempo, Javiera se convirtió en una figura temida en las sombras de Juba. Los pocos que conocían su verdadera naturaleza susurraban su nombre con miedo. Nadie sabía de sus atroces actos, pero algunos sentían la energía oscura que la rodeaba, y aquellos que alguna vez se cruzaron en su camino notaron una mirada fría, como si detrás de sus sonrisas coloridas y su personalidad extravagante se ocultara un abismo insondable. Pero, al cabo de unos días, la oscuridad que había consumido a Javiera comenzó a desvanecerse, dejando un vacío inquietante. En las noches solitarias, la culpa empezó a asomar su cabeza, perforando su conciencia. Las risas maníacas que antes la acompañaban se tornaron en susurros sombríos de arrepentimiento. Ya no podía soportar el peso de lo que había hecho. Comenzó a recordar los ojos de Infinite Attempt, ese ser indefenso al que había sometido a tormentos inimaginables. La inmortalidad que antes había visto como una excusa para justificar sus actos ahora se transformaba en una maldición. Sabía que, aunque él no podía morir, su sufrimiento era real y eterno, y ella era la responsable de cada momento de su agonía. Una noche, con lágrimas en los ojos y la mente llena de remordimientos, Javiera se acercó al lugar donde mantenía prisionero a Infinite Attempt. Su mirada, antes llena de maldad y locura, estaba ahora vacía, quebrada por el peso de su culpa. Se arrodilló frente a él, intentando pedir perdón, pero las palabras se ahogaban en su garganta. ¿Cómo podría disculparse por algo tan monstruoso? Lo siento, susurró, aunque sabía que sus disculpas no podrían deshacer el daño. Infinite Attempt, con la mirada vacía de tanto dolor, no respondió. No podía. Había pasado por tanto sufrimiento que las palabras ya no tenían sentido para él. Aunque su inmortalidad le aseguraba la supervivencia, el alma de Infinite Attempt estaba rota. Javiera lo dejó libre, esperando que, de alguna manera, eso pudiera aliviar su culpa, pero en el fondo sabía que nunca se liberaría del todo. Aquella obsesión enfermiza la había llevado por un camino sin retorno, y aunque ya no podía seguir haciendo daño, las marcas que había dejado en su propia conciencia la perseguirían para siempre. Desde entonces, Javiera se apartó de todos, sumida en su arrepentimiento. Aunque seguía admirando a Javier el bufón, ya no buscaba su atención con la misma desesperación. Su oscuridad no había desaparecido por completo, pero ahora sabía que no podía volver a sucumbir a ella. Las noches de tortura habían terminado, pero las pesadillas, esas las seguirían para siempre. Esa noche, el sueño no parecía diferente a los demás, pero pronto entendí que algo no estaba bien. Estaba solo, caminando por un departamento que reconocí de inmediato. Era la primera casa en la que había vivido. Los pasillos eran largos, infinitos, y las paredes estaban descoloridas, como si el tiempo no hubiera pasado solo para mí. Era como estar atrapado en uno de esos espacios liminales que ves en imágenes perturbadoras, lugares entre lo familiar y lo vacío. Avancé lentamente por el departamento, esperando encontrar alguna señal de vida, pero solo había silencio. Quería ver a mi familia, pero no estaban. ¿Dónde están todos?, me preguntaba mientras abría cada puerta. En lugar de encontrar a alguien, lo único que me esperaba eran pasillos cada vez más largos y oscuros. Decidí salir. La siguiente casa en la que me encontré fue la de mis abuelos. De inmediato sentí una mezcla de nostalgia y confusión. Pero algo en el ambiente era distinto. El olor a café y la calidez que solían impregnar la casa ya no estaban. Las sombras en las esquinas parecían moverse por sí solas, y aunque la casa era la misma que recordaba, parecía vacía. Caminé por los corredores y entré en los cuartos. Había recuerdos flotando por el aire, pero eran distantes, como fantasmas del pasado. Mis abuelos tampoco estaban aquí. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a la tercera casa. La reconocí al instante. Las puertas mampalas que conducían a 3 dormitorios estaban ahí, tal como las recordaba. Pero esta vez, los dormitorios parecían estar conectados de manera extraña, como si el espacio estuviera distorsionado. Abría una puerta, pero en lugar de un cuarto, aparecía un pasillo sin fin.
Intenté salir de la casa, y ahí estaba, la gran palmera junto a la salida. Era imponente, pero se balanceaba de una manera antinatural, como si algo estuviera mal con el viento que la movía. Me pregunté si estaba atrapado. Sin saber cómo, terminé en mi casa actual, esa pequeña vivienda donde todo es más estrecho. Sentí una breve sensación de alivio, pero pronto noté que la puerta de salida estaba abierta. Afuera, me esperaba el camino que siempre tomaba para coger el colectivo. Solo que esta vez, algo estaba mal. El camino, que normalmente era largo pero manejable, ahora se extendía sin fin, alargándose como si el horizonte se estuviera escapando de mí. Comencé a caminar, intentando llegar a la parada del colectivo, pero cuanto más avanzaba, más lejos parecía estar. El sol se desvanecía y el cielo se tornaba gris. Pronto me di cuenta de que había dejado de avanzar hacia adelante y estaba descendiendo. Un abismo oscuro apareció a mis pies. Caí. En el fondo del abismo, me encontré rodeado de imágenes, pero no eran solo imágenes. Eran recuerdos de mi infancia. Risas, momentos de alegría, de tristeza, escenas que había olvidado o que prefería no recordar. Estaban por todas partes, flotando a mi alrededor, proyectándose en las paredes oscuras del abismo. Era como si todo mi pasado me estuviera observando, pero yo seguía sin encontrar a nadie, ni a mi familia ni a mí mismo. Estaba solo. Y entonces la vi, una puerta, solitaria y desvencijada, flotando en el vacío. Sentí que debía cruzarla, pero el miedo me atrapó. ¿Qué pasaría si la cruzaba? Era la puerta hacia la realidad, lo supe de inmediato, pero también sabía que dejar atrás este sueño significaba enfrentar algo más profundo, algo que había estado evitando. Con una última mirada a los recuerdos que me rodeaban, decidí abrir la puerta. Y desperté. Desde aquella noche, me sigo preguntando, ¿qué fue eso que había soñado? ¿Por qué aparecí en todas las casas en las que he estado una vez en mi vida, pero como totalmente vacías? Pero lo mejor que puedo preguntarme fue esto. ¿Acaso esto fue un recorrido por todas las viviendas que pasé junto a mi familia, pero de una manera totalmente liminal y en solitario? El 17 de julio de 2009, Nickelodeon organizó un evento en su canal de cable conocido como el Maratón de Ultimate SpongeBob SpongeBash. El maratón se llevó a cabo aproximadamente 10 años después de la emisión del primer episodio de Bob Esponja, ya que estaba destinado a celebrar el 10º aniversario de la serie. En ese momento, había 13 episodios nuevos junto con 20 reposiciones que duraron aproximadamente 2 días. No solo eso, sino que incluso durante las horas de Nick at Night, los episodios de Bob Esponja continuarían transmitiéndose hasta el 19 de julio, cuando se mostró el estreno final. Sin embargo, en el momento en que comenzó este maratón, los testigos comenzaron a notar varios errores y problemas de pantalla en el canal en cuestión. Los espectadores, tanto niños como adultos, rebobinaban y grababan ciertos errores que ocurrían, como el papel que repentinamente cambiaba al siguiente episodio a la mitad de su tiempo en pantalla y Se Busca Ayuda saltaba repentinamente 2 minutos hacia adelante después de que la escena en la que se presentaba a Bob Esponja mostrado. Se supuso que se trataba de fallos técnicos, ya que uno de ellos provocó que se colocara un gráfico en la pantalla. El gráfico decía: algo salió mal y estamos intentando solucionarlo. Volveremos a la normalidad tan pronto como podamos. Lo siento. Estos errores solo durarían 3 horas después de que comenzara el maratón. Se detendrían repentinamente después de la 3ª hora y la calidad volvería a la normalidad durante las siguientes 21 horas. Llegó el día siguiente. La programación de Nick at Night cambiaría a Nickelodeon durante el día, dejando un día más para que terminara el maratón. Con el tiempo, los espectadores distinguirían sucesos muy extraños, casi aterradores, durante el segundo día. Estos sucesos se producirían cada 3 o 4 episodios, como si fuera un patrón específico establecido por alguien antes de su emisión. El primer caso de esto se vio durante el episodio A SquarePants o No a SquarePants. En un fotograma específico que mostraba la cara de Bob Esponja, la pantalla se congelaba y se podía escuchar un silencio total durante al menos 11 segundos. Una vez transcurrido ese tiempo, el fotograma se cortaría inmediatamente a una versión muy editada. El resultado fue inquietante. La expresión facial de Bob Esponja cambió a una sonrisa amenazadoramente enojada y fuera de lo normal para él.
Sus pupilas estaban contraídas, reemplazadas por pequeños puntos completamente desprovistos del color del iris. Tenía la boca anormalmente ancha y los dientes apretados con fuerza. Por último, sus ojos estaban rosados e inflamados, con bolsas negras formándose alrededor de sus párpados inferiores. Se escuchó un ruido sordo distorsionado mientras mostraba la imagen editada. Estas imágenes editadas se mostrarían solo durante 1,5 segundos antes de continuar con el episodio. Estos acontecimientos continuaron al menos 6 veces más. Los fanáticos de Bob Esponja recurrían a las redes sociales o foros de fanáticos en línea después de verlos, y la mayoría de ellos hablaban de contactar a Nickelodeon de alguna manera y explicar qué estaba sucediendo exactamente con pruebas. La mayoría de las personas que investigaron lo hicieron por correo electrónico, mientras que otras hicieron todo lo posible para comunicarse con la empresa. Como se mencionó anteriormente, 6 de estos incidentes ocurrirían, y durante la emisión del último episodio, el mismo incidente ocurriría una vez más. Aunque esta vez, en lugar de volver al episodio que se estaba mostrando actualmente, la pantalla pasó a un fondo blanco. Después de un breve momento, una imagen transparente de un garabato de Bob Esponja apareció en la parte inferior de la pantalla. En un formato tipo presentación de diapositivas, el texto aparecía en la pantalla, mostrando mensajes insultantes y degradantes que aparentemente no habían sido revisados y que, en teoría, estaban dirigidos al personal de Nickelodeon. La transcripción decía lo siguiente. Todos ustedes son tan malditamente negativos todo el tiempo, día tras día, hora tras hora, siempre están enojados esperando algo mejor. Ojalá por una vez cerraran la puta boca y actuaran como unos seres humanos decentes por una vez en sus vidas. Piensen en los pobres niños, ustedes les lavan el cerebro con sus actitudes enconadas, me da vergüenza incluso estar en la misma habitación, no. El mismo planeta que ustedes. Oh, pobres bebés, pobrecitos, tristes por la verdad. Como unos bebés y me enferman. Bueno, que se jodan todos. A la mierda todo. Ustedes son la razón por la que el arte está muerto. Ustedes son la única razón por la que recaí. He terminado, renuncio a este puto trabajo de mierda. Feo, enfermo, repugnante, aborrecible, horrible. Me dan ganas de vomitar. Una vez que aparecía la última línea de texto en la pantalla, se reproducía una grabación en alto volumen, pero de mala calidad, de lo que sonaba como un verdadero colapso mental. Los relatos del incidente dijeron que los sonidos consistían en un hombre de mediana edad gruñendo y quejándose, con vidrios rotos y una variedad de objetos rompiéndose cerca del micrófono. Esto duraría unos 20 segundos antes de pasar al mismo gráfico en pantalla mencionado anteriormente. Pronto se reveló que estos incidentes pretendían ser una broma de mal gusto inventada por un empleado descontento, llamado Armand Raphael Ramsey. Se especuló que planeaba dejar de trabajar para Nick, pero quería mostrar a los espectadores cómo se sentía. Armand fue inmovilizado en la oficina corporativa de Nickelodeon y arrestado el 19 de julio de 2009. Pronto fue acusado de manipulación informática, sentenciado a 4 años de libertad condicional y una multa de $2.000 por las intrusiones en la señal. Si esta historia tuviese una moraleja, sería más o menos así. El odio y la frustración no valen el precio de la libertad. Cuando permites que tus emociones controlen tus actos, las consecuencias pueden ser mucho más graves de lo que imaginas. La justicia siempre alcanza a quienes cruzan los límites, y el deseo de venganza puede llevar a perder más de lo que se pretendía ganar. Creepypasta. El lamento de Discovery Kids. Era una madrugada tranquila cuando ocurrió. El famoso canal infantil Discovery Kids acababa de terminar un maratón de 24 horas de Peppa Pig, una decisión tomada para atraer a más audiencia y complacer a los pequeños televidentes. Sin embargo, la reacción del público fue distinta a lo esperado. Las redes sociales estallaron en críticas, memes y burlas sobre el maratón interminable. Muchos padres se quejaron de que ya no soportaban los sonidos de los cerditos, y los niños parecían cansados y aburridos de ver siempre lo mismo. Sin embargo, algo extraño sucedió tras el final del maratón. Aquellos que aún tenían encendido el televisor notaron que la señal del canal no volvió a su programación habitual. En lugar de eso, apareció un extraño fondo negro, acompañado de un susurro apenas audible. Luego, la pantalla mostró algo aún más desconcertante. Una figura humanoide femenina, hecha con los colores y la forma del logotipo de Discovery Kids. Sus ojos brillaban con un tono apagado, y su rostro parecía desgarrado por la tristeza. Se quedó allí, en silencio, durante unos segundos antes de hablar.
Su voz sonaba metálica y entrecortada, como si estuviera llorando. Lo intenté hacerlos felices, pero fallé, dijo con una voz que transmitía un dolor indescriptible. Sus manos temblaban mientras las llevaba a su rostro. La figura comenzó a caminar hacia el frente de la pantalla, acercándose lentamente, como si quisiera salir de ella. Fue mi culpa, yo aprobé este maratón, yo dejé que Peppa Pig consumiera nuestras almas, es culpa mía. Gritó con desesperación. Entonces, de la nada, la figura empezó a reír de forma histérica, una risa que no encajaba con su apariencia infantil. Su voz cambió, volviéndose más grave y distorsionada. Tal vez debería acabar con Peppa. Sí, con ella y con todos en su serie. Así, todo sería más fácil, nadie volvería a quejarse, murmuró mientras en su rostro aparecía una sonrisa torcida. De repente, su expresión cambió de nuevo. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos brillantes y su cuerpo se estremeció. Pero, no es solo Peppa, es todo. Yo misma arruiné este canal. Gritó. Golpeó su propio pecho, como si quisiera castigarse. Fue entonces cuando mencionó un nombre que hacía tiempo no se escuchaba en el canal. Doki, susurró. La figura comenzó a sollozar y su voz se llenó de un dolor desgarrador. Nunca debí dejarte ir, tú eras la luz, la esperanza de este canal. Pero te abandoné, te dejé a la deriva, y ahora todo es un desastre. La figura cayó de rodillas, hundida en su propio dolor. Esto es culpa mía. Me volví avariciosa, me olvidé de lo que realmente importaba. Doki, si pudieras escucharme, perdóname. Gritó, mientras el eco de su llanto resonaba en la pantalla. En ese momento, la transmisión se cortó. La señal del canal se perdió, y todo quedó en silencio. Al día siguiente, Discovery Kids volvió a su programación habitual, pero algo había cambiado. Durante los comerciales, muchos televidentes notaron que, por breves segundos, aparecía el rostro de Doki en las esquinas de la pantalla, como si estuviera observando. Además, los colores del logotipo del canal parecían más opacos, como si algo o alguien estuviera consumiendo su esencia. Desde ese día, aquellos que sintonizan Discovery Kids a altas horas de la madrugada aseguran escuchar susurros débiles, palabras que parecen un lamento. Algunos juran haber visto la figura humanoide del logo, con lágrimas corriendo por su rostro y una sola palabra en sus labios. Doki. Te extraño. Llévame contigo. Connected.